Amigo televidente, muchas gracias por el favor de su sintonía. Hoy nos encontramos reunidos ya en el Parque Central, frente al Palacio Municipal, la Casa del Pueblo, donde usted podrá conocer, por medio de estas entrevistas, lo hemos dicho, la agenda política de cada candidato que busca la alcaldía municipal. Hoy estamos reunidos con el licenciado Eric Nufio, quien dará a conocer sus propuestas para la población de Quetzaltenango. Licenciado, muchas gracias por aceptar la invitación para que usted pueda dirigirse a la población. Este espacio es un espacio político para que usted, amigo televidente, tome sus conclusiones, pueda analizar su voto, porque no es nada más de salir a votar. Hoy estamos haciendo este espacio para que usted pueda y tenga la opción de conocer la postura de los candidatos. Amigo televidente, muchas gracias. Licenciado, entonces lo vamos a dejar en el uso de la palabra. Muchas gracias, licenciado Jorge. Inicialmente, un agradecimiento para el poder de la palabra por esta oportunidad de dirigirme al pueblo de Quetzaltenango, y para usted, estimado amigo, que nos está sintonizando, que nos está viendo, escuchando, pues un saludo muy particular. Mi nombre es Eric Darío Nufio Vicente, candidato a alcalde del municipio de Quetzaltenango por el partido Mi Familia, y estamos a sus respetables órdenes. Muchas gracias, licenciado. Así es, usted está dialogando con Jorge Gómez de cara a las elecciones 2023. Este espacio es para usted, amigo televidente, que pueda hacer sus mensajes también en la bandeja de mensajes, pueda mandar su comentario constructivo para que también los candidatos lo tomen en cuenta y poderlo así agendar en su agenda política. Licenciado, muchas gracias. Entonces le vamos a entrar con el tema de infraestructura municipal, el desarrollo municipal. ¿Qué es lo que usted propone para la población de Quetzaltenango? ¿Cómo podemos tratar este tema y por qué Quetzaltenango sigue en el atraso, no tiene un avance en su infraestructura? Vemos calles desastrosas, drenajes colapsados. ¿Qué es lo que usted trae en su agenda municipal en infraestructura para el desarrollo social? Muy bien. En este punto hay algunas cuestiones que deben mencionarse porque son resaltables. Inicialmente, manifestar que nosotros como partido Mi Familia, en nuestro plan de gobierno municipal, no manifestamos absolutamente nada en relación a obra gris. Y esto por la sencilla razón de que estas situaciones de infraestructura son obligatorias para la municipalidad. Esto al tenor de lo que dice el Código Municipal, que lo regula como competencias directas de la municipalidad. De tal manera que estas situaciones de infraestructura, la verdad es que no son ofrecimientos de campaña, son obligaciones legales que el Código Municipal establece y a las cuales pues deben ceñirse tanto funcionarios como empleados públicos, en este caso de carácter municipal. Otro asunto muy importante es manifestar por qué tenemos tanto problema en Quetzaltenango en relación a la infraestructura. Bueno, es sencillamente porque no existe planificación. Nos damos cuenta que hay muchas calles que están colapsadas, levantaron el pavimento, levantaron el adoquín, pero sin ninguna planificación. Vea usted esa diagonal que está en las inmediaciones del Hospital Robles, por ejemplo, que ya se está venciendo el tiempo que establece como plazo legal el contrato que en su momento fue celebrado. Hay otras calles, como por ejemplo la que va de lo que es la ENCO, digamos, para lo que es la línea, esa bajada de la 12 Avenida, pues también está colapsada, y esto lo que produce es mayor caos vial, pero todo es porque no existe verdaderamente una planificación. Y otro aspecto fundamental es que tenemos que ser muy conscientes y muy directos en ese sentido, de que muchas de las obras que fueron inauguradas en este gobierno municipal realmente no son producto del trabajo de esta administración, sino que venían como producto de la administración anterior. De tal manera que lo que esta administración ha podido hacer prácticamente en 4 años ha resultado ser muy poco para Quetzaltenango. Así es, licenciado, usted lo ha dicho, son obras de arrastre. Vemos con preocupación porque no solo son obras de arrastre y se quedan abandonadas. Hoy sale el señor alcalde Juan López de vacaciones otra vez a hacer su propaganda, pero deja en crisis otra vez de nuevamente al pueblo quetzalteco. Sí, así es. Vea cómo nuestra constitución política establece como primer precepto que el bien común es la
la premisa fundamental del Estado de Guatemala. Y el municipio es parte del Estado de Guatemala. Es decir, se debe buscar el bien para todos. Pero la verdad es de que nos encontramos en un municipio que ha venido en decadencia desde hace aproximadamente 2 décadas, calles colapsadas, tránsito colapsado, sistema de agua colapsado, el problema de la energía eléctrica como una deuda realmente impagable, en donde ya está comprometido el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Se habla de 4 generaciones que ya están comprometidas en ese sentido. Entonces, realmente nos encontramos en una situación caótica para nosotros como quetzaltecos que hemos nacido en este municipio y que lo amamos. Realmente es triste ver esta situación, porque sabemos que Quetzaltenango es una de las ciudades, se supone, más importantes, no solo de Guatemala, sino de Centroamérica. Pero al nivel en que nos encontramos, nos damos cuenta que hay otros departamentos, hay otras ciudades en Guatemala que van para arriba, que son pujantes, y nosotros ni siquiera nos hemos quedado estancados, vamos para atrás. Así es, licenciado, muchas gracias. Usted está dialogando con Jorge Gómez de cara a las elecciones 2023. Licenciado, vamos a pasar a otro punto muy importante también para la ciudad de Quetzaltenango, como es el tema, esto va de la mano, el tema de agua y drenaje. Nos damos cuenta que hoy la red de agua potable está colapsada, ya no es funcional para la ciudad de Quetzaltenango. Hay muchas partes de Quetzaltenango que no tienen agua potable, que están añorando ese vital líquido que es esencial para la población. ¿Qué es lo que usted nos propone en su agenda política? Bueno, aquí tenemos que partir de una cuestión fundamental. El derecho al agua es un derecho humano. Y media vez mencionamos que es un derecho humano, quiere decir que esto es una cuestión seria. Esto es para realmente tomar cartas en el asunto. Se ha mencionado siempre que incluso el servicio de agua potable es más importante que el servicio de energía eléctrica, ¿verdad? Porque realmente es vital para la sobrevivencia humana. Nosotros lo que proponemos en el partido Mi Familia para ir paliando este problema del agua potable es llevar a cabo la limpieza de los tragantes, eso es por un lado. Por otro lado es recuperar las zonas boscosas, proceder a la reforestación, pero con una cuestión muy particular, una reforestación pero programada, a la cual se le dé un seguimiento. No se trata nada más de ir a sembrar arbolitos y dejarlos ahí a la intemperie y a su suerte. No, hay que darle seguimiento porque esto finalmente va a producir que se garantice el agua para el quetzalteco para los siguientes años. Entonces, ese es un tema muy importante. Lógicamente debe trabajarse también en el tema de la apertura de más pozos en la ciudad, porque esto va a generar precisamente esta situación, que las comunidades, las colonias y la ciudad en sí goce de este vital líquido. Pero ese sí es un tema al cual se le debe entrar. Y esos son los temas de fondo que nosotros queremos trabajar en el partido Mi Familia. Cuestiones de electricidad, cuestiones de agua potable, cuestiones de drenajes y muy importante para nosotros, cuestiones de cultura, cuestiones de turismo, de educación, de deporte, que nosotros consideramos que esos son los temas de fondo a los cuales se le debe entrar por parte del gobierno municipal. Por ese motivo es que nosotros en nuestro plan de gobierno municipal no mencionamos la obra gris, porque la obra gris se entiende que eso debe trabajarse, es obligación de la municipalidad y no porque el funcionario lo desee, la ley así lo establece. Muchas gracias, licenciado, y nos vemos también con preocupación que en el Valle de Palajunoc no existe un sistema de drenaje porque las aguas corren a flor de tierra. Sabemos que es un tema millonario que se está tratando en ese lugar, ¿verdad? Porque para meter drenaje hay que hacer una gran cantidad y no se logra en 4 años. Licenciado, para el Valle de Palajunoc, ¿qué es lo que se trae en tema de drenajes? Bueno, existe estudios en la municipalidad de Quetzaltenango desde hace mucho tiempo, no solo en materia de drenajes, en materia de aguas, en materia de electricidad y en otros rubros. Pero hablando del tema de drenajes, aparece el plan maestro de drenajes precisamente, al cual hay que darle un seguimiento. Son aspectos fundamentales que se han dejado de lado, pero que ahora se deben retomar. Lógicamente, al haber pasado determinada cantidad de tiempo, hay que actualizar
todo este tipo de información para que responda a lo que es la realidad de Quetzaltenango en este momento. ¿Qué es lo que nosotros traemos para el Valle de Palajunoj? Lógicamente, el servicio en ese sentido también de los drenajes, pero no podemos cerrar los ojos a la realidad, tal como usted lo ha manifestado, licenciado, que son obras millonarias. Y la municipalidad de Quetzaltenango, como tal, no tiene ahorita la capacidad para proceder a este tipo de obras que nosotros entendemos que son mega obras. ¿Por qué? Porque el presupuesto para este año de la municipalidad oscila en 514 millones y fracción. Pero de esos 14 millones, los que están destinados para la municipalidad propiamente son 268 millones. Y de esos 268 millones, hay una gran cantidad que se va para gastos de funcionamiento, salarios y otro tipo de situaciones. Entonces, realmente la municipalidad no está en capacidad. ¿Qué es lo que nosotros como partido Mi Familia proponemos? Bueno, lo primero es proceder a reordenar la casa para que venga la inversión extranjera. Hay inversión extranjera que está anuente a venir a nuestra ciudad, a Quetzaltenango, a colaborar con nosotros, pero son países, son estados que desean colaborar y en donde no existe la corrupción. Pero cuando vienen a ofrecer las ayudas y se encuentran con autoridad que les dice, bueno, pero ¿cuánto hay para mí? ¿Cuánto hay para el consejo? Entonces prefieren no invertir en este tipo de obras y se van a otros lugares y nosotros nos quedamos igual. Es necesario proceder a reordenar la casa y eliminar, pero así de raíz o de tajo, como se dice comúnmente, el tema de la corrupción para crear estas condiciones para la inversión extranjera y que podamos salir beneficiados en ese sentido. La famosa comisión. La famosa comisión o las coimas, como se dice últimamente. Coimas. Así es, licenciado, muchas gracias por estarnos dando a conocer, porque es necesario también que la población conozca la opinión de cada candidato. El tiempo es de ustedes, que ustedes puedan expresar todo lo que ustedes tengan para que la población pueda trabajar. En la red de drenaje nos hemos quedado un poco corto. ¿Qué más podría usted gestionar para tener una mejor calidad de drenaje en la ciudad de Quetzaltenango? Porque vemos que a base de los drenajes que ya colapsaron, los tubos que son ya quedaron obsoletos porque son de 30, 40 años, ya no funcionan. Sí, por supuesto. Pues lógicamente hay que proceder al cambio de toda esa tubería, ¿verdad? Pero todo esto se tiene que hacer con planificación y por fases. No podemos, como se está haciendo con muchas calles en nuestra ciudad, levantarlas todas al mismo tiempo y eso va a provocar mayores problemas. No, tenemos que realmente llevar a cabo una planificación y solo de esa forma entonces vamos a ir cambiando toda esta tubería por fases, ¿verdad? Y poder servirle de esa forma al quetzalteco. Así es, licenciado, muchas gracias. Vamos a pasar a otro punto esencial para el municipio de Quetzaltenango, que es el tema de medio ambiente. En el tema de medio ambiente tenemos la deforestación y también la contaminación que hay en el basurero municipal, en las diferentes calles que vemos bultos de basura que ya los encargados de la empresa que está contratada por la municipalidad pasa ya tarde levantando la basura. Vemos con mucha preocupación esto en el tema de medio ambiente, licenciado. En su agenda política, ¿cómo lo han considerado ustedes mejorar este servicio? Muy bien. El tema del medio ambiente para el partido Mi Familia es fundamental. Si usted puede ver nuestro símbolo, pues es un corazón, pero el fondo del mismo es de color verde. Esto implica que es un partido de carácter ecologista. Y esa es la razón por la cual nosotros no tenemos publicidad en los postes de la ciudad, porque estamos respetando precisamente ese tema de la contaminación visual. Para nosotros el tema de la campaña política ha sido más de un trabajo hormiga y de un trato personalizado con la gente para que puedan conocernos y puedan conocer nuestro plan de gobierno. En materia ambiental, entonces nosotros lo que proponemos es inicialmente la recuperación de determinados espacios que son zonas boscosas de Quetzaltenango para proceder a la reforestación, ¿verdad? Una reforestación masiva, reitero, como ya lo he manifestado, con una planificación. Entonces, este tema del medio ambiente es muy importante. Aunado a ello, lógicamente, tenemos el tema de la extracción de basura domiciliar. Yo quiero contarles, porque a veces esto pues se desconoce, pero ese tema
de los contratos por la basura son temas millonarios, pero millonarios realmente. Una anécdota muy particular. A un amigo, una vez lo llevaron a uno de estos lugares a donde se va a depositar la basura de las ciudades. Sus amigos eran extranjeros y vienen los amigos extranjeros y le dicen a esta persona: ¿no te has dado cuenta que estás parado sobre millones, pero millones de dólares? Él no entendió el mensaje en ese momento y empezó a ver para abajo, a ver realmente dónde estaba parado, pero hasta que se le explicó y se le dijo que en otros países este tema de la basura genera energía, genera negocios. Increíblemente, hay estados en Europa que compran la basura. Hay barcos cargados de basura que llegan a determinados estados y se han visto en la necesidad de comprar basura porque ya no tienen basura en sus respectivos estados, porque eso les permite generar energía. Lógicamente estamos hablando de estados ya muy avanzados a comparación de nosotros, pero podemos comenzar con algo en particular: mejorar ese servicio de extracción de basura. Primero, para que llegue realmente a todos los sectores de la población. Ahora que nosotros hemos estado caminando, que hemos estado visitando personas, comunidades, quiero comentarle, licenciado Jorge, que hay personas que realmente no le piden mayor cosa a la municipalidad. Estuvimos en una comunidad donde nos dijeron claramente: vea, con que usted logre que el camión de la basura llegue hasta nuestro sector, con eso nos damos por bien pagados en toda su gestión. ¿Es tan difícil esa situación? No es difícil. Lo único que se necesita es la voluntad política para ese sentido. En ese sentido, entonces, hay que reorganizar el tema de las rutas que utilizan todos estos camiones de extracción de basura, y algo muy importante, hay que tecnificar también a las personas, porque hay personas que recogen la basura, hay parte de la basura que se queda tirada por donde ellos pasan, finalmente quedamos en lo mismo, vienen las lluvias, se llevan esta basura a los tragantes se tapan. Es realmente una rueda que muchas veces no se detiene, ¿verdad? Entonces, ese tema del medio ambiente nosotros lo tenemos bien planificado, bien estructurado en nuestro plan de trabajo, porque nuestro plan de trabajo se basa en 4 espacios que nosotros le llamamos espacios de desarrollo, y uno de ellos precisamente es el espacio de desarrollo territorial ambiental. Excelente, licenciado. Usted ha dicho algo muy especial, el tema de la basura, ¿verdad? Reorganizar las rutas, porque a veces pasan y las personas también, y ya tarde sacan a veces la basura. Por ejemplo, hablemos de los restaurantes aquí en el centro histórico, la Democracia, que ellos dejan afuera su basura desde un día antes, por no venir temprano a sacar su basura. Eso también permite que los perritos abran esas bolsas y rieguen toda la basura y se vengan a colapsar los drenajes. Sí, pero no solo eso, sino que ya se entra en una polémica con el vecino, con el cual le van a dejar la basura ahí recostada sobre su pared, ¿verdad? Entonces ya entramos a otro tema diferente, que prácticamente es la conflictividad social. Sabemos pues que a nivel de los estudios que se han hecho desde el punto de vista social, pues no existe ninguna sociedad que esté carente de conflictos, pero hay que tratar de eliminarlos hasta donde se pueda, hasta donde sea humanamente posible. Por eso es que nuestra Constitución política establece que uno de los deberes del Estado es precisamente la paz. La paz. Licenciado, con el tema del basurero municipal, ¿qué se va a hacer con este basurero municipal? Porque ya tiene años, más de 30 años de que está en el lugar, no tiene un tratamiento adecuado. Sin embargo, han dicho que tienen maquinaria allá. Nosotros hicimos la inspección directamente, fuimos a ver, y una máquina que estaba descompuesta está en el lugar, pero no estaba trabajando. Entonces, ¿qué se va a hacer con este tema? ¿Se va a construir una planta de tratamiento o cómo le van a dar ustedes ese mantenimiento? Sí, aquí el tema fundamental es, en una sola palabra, modernización. Esa es la situación. Y cuando hablamos de modernización, pues no podemos pensar en situaciones que se implementaban hace 20, 30, 40 años. No, lo moderno en la actualidad es precisamente esas plantas de tratamiento. Y yo quiero comentarle, licenciado Jorge, que nosotros a lo interno del partido Mi Familia ya hemos recibido la visita de personas que están muy interesadas en trabajar en ese tema. Y por eso es que nosotros nos hemos enterado de las situaciones que se han dado en otras administraciones municipales, en donde llegamos al tema de las famosas coimas, o porque se les pide una cantidad de dinero
o determinados privilegios para permitirles instalar estas plantas de tratamiento, y entonces al final de cuentas las personas se van. Nosotros, con toda la honestidad del caso, no tenemos ninguna necesidad económica de llegar a la municipalidad. Somos profesionales, en mi caso soy abogado y notario desde hace 24 años, ejerzo ambas profesiones, tengo estudios de posgrado, soy docente universitario, asesoro a diferentes entidades, no soy millonario porque no lo soy, pero lo que yo puedo devengar con mi esfuerzo me alcanza para vivir dignamente y también para sostener a mi familia. Lo que yo deseo en la actualidad es poder servirle a este pueblo que me vio nacer y al que tanto amo. Muchas gracias, licenciado. Usted está dialogando con Jorge Gómez de cara a las elecciones 2023. Vamos a pasar a otro punto importante que es necesario para la ciudad de Quetzaltenango, también como es el tema de mercados y ventas informales, porque recordemos que en las ventas informales apoyan a más del 80% a la economía del municipio. Entonces, licenciado, en su agenda política, ¿cómo han planteado ustedes en su grupo para poderle plantear a la población mejoras en la infraestructura de mercados, los censos de los mercados y también en la mejora que se va a dar a las personas que están vendiendo? Hablemos de la terminal, ellos están tirados en el suelo, llueve, se vuelve un charco de lodo y las pobres personas están ahí. Muy bien, hemos estado en la terminal y no solo en la terminal, hemos estado en la Democracia, hemos estado en Las Flores, hemos estado en el centro comercial municipal, en el mercado que está en el sótano, hemos estado en el anexo del mercado del centro comercial municipal. Nos hemos entrevistado con diferentes personas y la verdad es que las condiciones en las que ellos están ejecutando sus actividades no son dignas para un ser humano. Como usted bien lo ha dicho, bajo el sol, bajo la lluvia, muchas veces dentro de basura prácticamente están ejecutando su actividad y se entiende que muchas veces son alimentos los que están vendiendo para la población. Realmente eso no es digno ni para el vendedor ni para el comprador. Nosotros lo que planteamos en nuestra agenda política para los mercados es sentarnos a platicar con los vendedores para que llevemos a cabo una reorganización. Vea usted cómo, por ejemplo, en el mercado La Terminal, realmente ya casi no hay espacio para que el peatón pueda transitar, porque han invadido prácticamente todas esas calles. Pero también nosotros entendemos que el derecho al trabajo es constitucional. También entendemos que el Estado de Guatemala no genera fuentes de trabajo y que hay mucha necesidad económica. Y nuestro partido se denomina Mi Familia. Sabemos que el salario precisamente tiene como función fundamental esa, la de proceder al sostenimiento de la familia. Entonces tenemos que equilibrar ambas situaciones. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Únicamente a través del diálogo, pero un verdadero diálogo constructivo. Pero no puede haber diálogo cuando la autoridad municipal se cierra precisamente a todas estas necesidades que hay. Y yo quiero comentarle una situación muy importante que seguramente usted lo sabe, pero para nuestro auditorio, que tengan realmente la inquietud de venir, por ejemplo, al anexo del mercado del Centro Comercial Municipal, que está aquí atrasito de la Casa de la Cultura. Y ustedes se van a dar cuenta las condiciones, pero infrahumanas, en que estas personas que están ahí están ejecutando su actividad. ¿Cómo es posible que en las afueras de ese mercado ahora prácticamente se haya implementado parqueos para los funcionarios y empleados municipales, cuando ellos están devengando altas dietas en el ejercicio de su función? ¿Cómo es posible que dentro del mercado se haya habilitado un espacio para estacionamiento de motocicletas de la municipalidad de Quetzaltenango? Si ahí lo que se está vendiendo es alimentación, es comida. Entonces, ¿cuál es la seguridad que le está ofreciendo la actual corporación municipal al pueblo de Quetzaltenango? Esos son los temas de fondo a los que hay que entrarle, no a la obra gris, porque la obra gris se tiene que hacer, es obligación de la municipalidad, pero sí hay que entrarle a todo ese tema para dignificar al ser humano. Usted lo ha dicho, licenciado, aquí en el centro comercial. Usted ha visto entonces que se han adueñado de esos parqueos, no solo ahí adentro de ese parqueo, sino que aquí a la par, donde ahora está Catastro, ya abarcaron todo ese espacio, ya marcaron de amarillo para los funcionarios de la municipalidad, y aparte de eso, donde pusieron Catastro, ya están otra vez
poniendo conos. Ese es abuso de autoridad, quedándose con todos los parqueos. Ya las personas que vienen a buscar poder comprar sus alimentos ya no tienen dónde parquearse, vienen, se estacionan por ahí, les ponen cepo. Así es, y cuando uno pasa por esa calle que usted indica, yo porque tengo mi oficina profesional acá en las inmediaciones del centro de Quetzaltenango, pero por lo mismo yo paso constantemente por estas calles, y cuando uno pasa, uno se da cuenta de inmediato que es constante la violación a las normas de tránsito por parte de funcionarios y empleados municipales, pero ahí no está el policía municipal de tránsito poniendo el cepo, ahí no está el policía municipal de tránsito poniendo una remisión. Entonces, realmente tenemos que ir buscando ese principio de igualdad del que habla la Constitución política, por virtud del cual pues todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Licenciado, se habla de un segundo nivel que supuestamente, entre comillas, dijo el señor Juan López, que se iba a construir en el mercado La Democracia, pero se tiene conocimiento que desde el tiempo del licenciado Rigoberto Quemé no se pudo hacer mejoras porque hay un hundimiento en ese mercado. ¿Qué se puede hacer entonces o cómo lo tienen ustedes en su agenda política para darle una solución al mercado de La Democracia? Bueno, hablando de ese tema de la construcción de un segundo nivel, la verdad es que ahorita, por la época en la que estamos, surgen muchas propuestas políticas, surgen muchos ofrecimientos, pero hay que tener mucho cuidado. Por eso es que nosotros en nuestro plan de gobierno no estamos ofreciendo cosas inalcanzables, cosas que no se puedan hacer. Lo que estamos ofreciendo son cosas concretas que permiten recuperar aquella Xelajú antañona de la que tanto nos hemos sentido orgullosos. Realmente es muy delicado hacer este tipo de ofrecimientos cuando la historia reporta que no es posible. Y solo para comentarle un caso muy particular, vea usted lo que pasó en el Centro Universitario de Occidente, cuando se comienza con la construcción de un edificio que se entiende que iba a ser de 3 o 4 niveles, pero que después, cuando se construye el primer nivel, se dan cuenta que el suelo no iba a soportar ese peso y se queda prácticamente perdido ese proyecto, un proyecto millonario, y ahora es en donde, bueno, ahorita no están funcionando, pero antes de la pandemia ahí funcionaron al final de cuentas los multirestaurantes porque algún uso había que dársele a esta situación, pero ese no era el objetivo era construir para beneficio de la comunidad estudiantil. Pues algo parecido pudiera pasar con esta situación de la construcción de un segundo nivel. Preocupa la situación porque tal como se ha venido desarrollando la actual corporación municipal, nos damos cuenta que no existe una planificación. Y muchas veces son ofrecimientos de campaña, pero hay que tener cuidado porque muchas veces en vez de reportar un verdadero beneficio para la población, lo que reporta es un perjuicio. Imagínese usted construir ahí un segundo nivel cuando quizás el suelo no lo vaya a soportar y que vayan a haber ahí muertos, fallecidos, entonces ahí va a resultar una responsabilidad penal, civil, administrativa para los funcionarios, para los empleados municipales. Pero dejemos eso de lado, el perjuicio para la población. Se entiende que el funcionario, que el empleado público debe ejecutar su función para beneficio de la colectividad. Por ello, reitero, nosotros lo que proponemos en nuestra agenda política en materia de mercados es primero proceder a la reorganización. Eso es lo primero. En cuanto a las ventas informales, nosotros sabemos que las ventas deben ser reguladas, pero deben ser reguladas para tener un mayor control sobre ellas y evitar que el municipio en su momento se convierta en un mercado gigante, pues que casi ya estamos en ese tipo de situaciones. No, tiene que haber un crecimiento, eso se entiende, un crecimiento económico, un crecimiento en infraestructura, pero el crecimiento tiene que ser ordenado, así. Luego de proceder a la reorganización, entonces ya podemos pensar en las megaobras, como por ejemplo la construcción de un nuevo mercado, si es que las condiciones de ese lugar lo permiten, pero de la mano con la inversión extranjera. Esa inversión extranjera va a venir cuando se le den las condiciones y la principal de ellas es cero corrupción. Excelente, licenciado, muchas gracias por sus palabras. Usted está dialogando con Jorge Gómez de cara a las elecciones 2023. Vamos a pasar al tema también del transporte, porque recordemos que el transporte está colapsado también en Quetzaltenango, ya funciona con un acuerdo municipal de hace años, el pasaje está caro,
La economía también lo sabemos que ha subido bastante, el tema de la gasolina y todo esto hace que suba el pasaje, pero no hay un acuerdo municipal que los avale a ellos para subir el pasaje, uno, y el otro que a veces son también abusivos con la misma población, no le dan ese trato digno que la población debe tener. Las unidades están en mal estado, ya los resortes a veces se salen de los asientos. ¿Qué es lo que ustedes proponen, licenciado, para poder darle una vida digna al usuario del transporte colectivo? Bueno, en esta materia existe un gran descontrol, ¿verdad? Porque se entiende que la ley guatemalteca regula una libertad de industria, una libertad de comercio, una libertad de trabajo. Entonces, son cuestiones que la ley permite. Pero si la ley permite determinadas situaciones, se entiende que también existen parámetros en los cuales se van a llevar a cabo este tipo de situaciones. ¿Cuántas veces nos hemos enterado de personas a las cuales se les ha otorgado una línea, por ejemplo, para la utilización del transporte público, y con el paso del tiempo, a veces hasta de manera verbal, venden estas líneas y entonces prácticamente ya son otras personas las que aparecen como propietarias? La municipalidad no tiene un control sobre ese tipo de situaciones. Las unidades de transporte cada vez son más viejas, como lo decimos comúnmente. Entonces lo que nosotros proponemos, de igual forma que en los mercados, es comenzar con la reorganización. Primero, llevar a cabo un verdadero control sobre este tipo de unidades, establecer quiénes son los propietarios, quiénes son los que están utilizando estas unidades de transporte. Luego, sentarnos a platicar con los transportistas para proceder al cambio de las unidades. También la reorganización de rutas. Recordemos que las calles del centro de nuestra ciudad fueron en algún momento elaboradas para que pasaran únicamente carretones, ¿verdad? Pero ahora ya no es así. Y hay buses que por la magnitud de su tamaño, pues a veces ya ni vuelta pueden dar en determinadas calles, ¿verdad? Y cuando ya las unidades de transporte son muy antiguas, pues lo que van a producir es también un daño al medio ambiente. Entonces, primero, reorganización, control de propietarios, control de unidades, control de rutas, reorganización de rutas, cambio de unidades, y esto ya nos va a permitir sentarnos para proceder a otro tipo de proyectos más grandes. Licenciado, hemos visto también que la extorsión ha golpeado muy duramente a lo que es el transporte urbano. Tenemos una policía municipal que podría colaborar también en este tema, licenciado. Por supuesto. Vea que este tema de la extorsión prácticamente ya se enmarca en el tema de seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, pues prácticamente estamos hablando ya del Estado de Guatemala por medio del Ministerio de Gobernación. Entonces, la seguridad no es una competencia directa, digámoslo así, de la municipalidad, pero sí puede participar en ese sentido. Es más, la municipalidad es quien debería liderar en beneficio de la colectividad ese tipo de situaciones. Esto implica que la municipalidad debe tomar la iniciativa para acercarse con el gobernador, para acercarse con el presidente de la República y poder comenzar a trabajar en este tipo de temas de forma conjunta. Pero, ¿cómo esperar esa situación cuando la autoridad municipal se pelea con el presidente de la República, por ejemplo? Entonces no existe ahí un canal de comunicación entre estas dos entidades tan importantes. Nosotros tenemos la capacidad de diálogo, la capacidad de negociación, la capacidad de gestión para poder implementar este tipo de situaciones. Y otra cosa muy importante, nuestro presidenciable es el licenciado Julio Rivera Clavería, un abogado y notario muy conocedor de los temas de seguridad. Ese es su expertise precisamente, y entonces no dudamos en que cuando él asuma la presidencia de la República, pues tendremos para nosotros toda esa colaboración en materia de seguridad. La seguridad implica la iluminación en las calles, tener más agentes por cada determinado grupo de la población para que de verdad podamos vivir con esa paz que tanto anhelamos. Licenciado, antes de pasar al otro punto, algo muy importante que nosotros estamos haciendo un monitoreo y platicando con los diferentes choferes de las unidades, y vemos con mucha preocupación la propaganda del actual alcalde en los microbuses, y les preguntábamos, y entonces ellos nos decían que por obligación lo tenían puesto, porque si no les decían que les iban a poner una multa, que les iba a aparecer multa dentro de la licencia si no ponían
esta propaganda. Yo creo que es un abuso de autoridad y están en conjunto con algunos encargados de algunas líneas de estos transportes para poder amenazar a los estudiantes. ¿Cómo ve usted entonces, o cuál sería su punto de vista, mejor dicho, así rapidito, licenciado, sobre este abuso de autoridad? Bueno, lo primero es que sí es un abuso de autoridad, pues eso ya es un rumor público, ¿verdad? Que se está trabajando de esta manera por el actual alcalde municipal, pues ha salido incluso en medios de comunicación esta noticia. Es lamentable, primero porque sí es un abuso de autoridad, artículo 418 del Código Penal, pero lo más grave es que al tratarse de un funcionario municipal, la responsabilidad es mayor porque hay agravante que el Código Penal establece en ese sentido. Ahora bien, aquí lo importante es la cultura de denuncia. A mí no me pueden coaccionar, porque coaccionarme también es un delito. Yo puedo hacer libremente todo aquello que la ley no me prohíbe. Ese es el derecho de acción. Y si yo, como propietario de una línea o de un bus, no quiero poner propaganda de determinado candidato, pues no lo hago. Así de simple. Y si en algún momento se me coacciona, pues ahí viene el tema de la cultura de denuncia. Hay que denunciar. Y media vez se denuncia, entonces ya el Ministerio Público comienza a llevar a cabo las respectivas investigaciones para deducir las responsabilidades que correspondan, pero hay que hacerlo. Por eso, denuncia, denuncia, denuncia. Y el denunciante no adquiere responsabilidad penal porque lo único que está haciendo es poner en conocimiento de la autoridad la noticia de que se ha cometido un hecho delictivo y ya la autoridad correspondiente, que es el Ministerio Público, procede a la persecución penal. Muchas gracias, licenciado, por sus palabras. Pasamos entonces al tema de la energía eléctrica. Usted está dialogando con Jorge Gómez de cara a las elecciones 2023. El invitado de hoy es el licenciado Eric Nufio del partido Mi Familia. Licenciado, entonces, ¿qué trae usted en su agenda política para el tema de la energía eléctrica y la deuda que se tiene con el INDE y puede condonar esa deuda o poder pagar esa deuda, mejor dicho, que se tiene con esta empresa y darle un mejor servicio en el alumbrado público a la población? Porque hoy vemos calles todavía, el Benito Juárez, un ejemplo, pleno parque del Benito Juárez en oscuras, ahí cualquiera puede asaltar a los peatones que pasan ya en la noche. Correcto. Bueno, decíamos que el presupuesto último que se ha aprobado para la Municipalidad de Quetzaltenango es de 514 millones y fracción. De esos 514 millones, 263 millones y fracción han sido destinados para la empresa eléctrica municipal. 223 millones. Ahora bien, según el contrato de reconocimiento de deuda, digámoslo así, que ha celebrado la corporación municipal actual con el INDE, establece que debe existir una primera amortización de 200 millones. Primera amortización. Entonces, imagínense, licenciado Jorge, son 223 millones para todo el año y la primera amortización es de 200 millones. Prácticamente se va en una amortización todo lo que corresponde para un año a la empresa eléctrica. Por eso es que el servicio es deficiente. Nosotros lo que proponemos es llevar a cabo las gestiones con el Congreso de la República, no con el presidente, porque no es el presidente el que tiene esta facultad, sino el Congreso de la República, para que proceda a la condonación de la deuda. Es que realmente es una deuda impagable, es una deuda que solo de escucharla, pues por ahí manifiestan algunos ciudadanos, yo creo que ni vendiendo el municipio de Quetzaltenango podríamos pagar realmente esa deuda. Entonces realmente eso ya es algo abusivo. Siendo así, tenemos que volver a nuestra realidad, tenemos que gestionar precisamente que se nos condone esa deuda. La condonación es el perdón de la deuda y comenzar de cero nuevamente. Eso va a permitir que la empresa eléctrica municipal pueda dedicar mayores recursos para poder servirle de mejor forma a la población. El tema de las lámparas es un tema ingente. Actualmente en Quetzaltenango hay que proceder al cambio de muchas lámparas, la iluminación pública es urgente, pero también hay que entrarle a otro tipo de temas, el de la corrupción que se da por parte de muchos empleados de la empresa eléctrica municipal
y por parte de mucha población también, tristemente hay que decirlo, que hay gente que no tiene esa conciencia social de saber que hay que hacer un pago y que ese pago debe ser utilizado para el beneficio de la población. ¿A qué me refiero en este punto específicamente? Al tema fundamental de los famosos diablitos, es decir, aquellas conexiones ilegales que muchas veces son solicitadas por vecinos y que son implementadas pues por algunos trabajadores de la empresa eléctrica municipal. Todo esto debe ser controlado, todo esto debe ser ordenado, todo esto debe ser sancionado, pero así con el rigor que la ley establece para poder sentar precedentes y de esa manera ir produciendo una administración cada vez más limpia, más honesta, más transparente y que busque cabalmente el bien común. Licenciado, hay algo muy importante que en el tiempo del señor Grijalva se quedó un techo laminado para poder hacer amortizaciones a la deuda que se tiene con el INDE, por eso se le subió la energía eléctrica. Sin embargo, ellos no han hecho ningún abono al INDE. Sin embargo, ¿dónde está ese dinero, verdad? Y ellos dejaron en las arcas municipales, dejaron 300 millones de quetzales para apoyar al municipio en las diferentes obras, cuestión que ya no hay. Y más aparte el aporte constitucional y todos los ingresos que hay, no hay. Entonces, en su gestión, ¿usted estaría reorganizando o haciendo algún tipo de investigación a todo este tema? Por supuesto, debe hacerse. Es que el licenciado Jorge, el funcionario, el empleado público debe entender que él está para servirle a la población. Y es solo eso. Si lo vemos desde otro punto de vista, podemos manifestar así con la categoricidad que el funcionario o el empleado público solamente esos son nuestros trabajadores. Que nosotros, porque el sistema político así lo establece, los elegimos para que llevaran a cabo determinada actividad. Pero un funcionario o un empleado público no puede hacer y no debe hacer cosas que están fuera de la ley. En el tema que usted manifiesta, aquí pues existe un riesgo de que se haya podido cometer delitos de malversación, por ejemplo. Entonces, es obligación de cualquier autoridad el proceder a llevar a cabo esa denuncia, que es lo que yo manifestaba anteriormente. Por eso decía, denuncia, denuncia, denuncia. Lógicamente, en nuestra administración, nosotros procederemos a llevar a cabo una investigación en ese sentido y de resultar así la situación, habría que denunciar para que el Ministerio Público proceda como en derecho corresponde. Así es, licenciado, muchas gracias. Usted está dialogando con Jorge Gómez de cara a las elecciones 2023. Licenciado, en su agenda política es importante que también todos los candidatos puedan llevar el tema de la niñez, adolescencia dentro de su agenda política. ¿Usted lo tiene contemplado también para poder ver también y erradicar también el trabajo infantil en los niños? Porque no solo se habla de dar un mejor condiciones de estudio, sino que también hay niños que están trabajando, los vemos en los semáforos pidiendo dinero, hay niños que vienen de otro departamento o que vienen a ser explotados. ¿Cómo están manejando ustedes en la política de la agenda municipal que llevan el tema de niñez y adolescencia? Efectivamente, sí tenemos ejes de trabajo para esos temas muy importantes. Mencionaba que nosotros tenemos 4 espacios a los cuales les denominamos espacios de desarrollo. Y uno de ellos, y precisamente es el primero que nosotros planteamos en nuestro plan de gobierno, es el espacio de desarrollo social. No es el tema de la infraestructura. Para nosotros es importante la persona, es importante la familia, porque así lo dice la Constitución. Dice la Constitución en su primer artículo que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Eso es lo que dice. No dice que hay que hacer obras, ¿verdad? Lo primero que manifiesta es la persona y la familia. Lo de las obras, eso ya viene por añadidura, hay que hacerlas. Siendo así, nosotros dentro de este eje o este componente de desarrollo social, planteamos inicialmente una educación vial, porque nosotros entendemos que esa educación vial se ha dejado de lado muchas veces por las familias, muchas veces por los centros educativos. Tristemente nos damos cuenta que los niños no saben cruzar una calle en muchas ocasiones, pero lo más triste es que los adultos tampoco sabemos cruzar una calle y nos cruzamos de esquina a esquina, provocando accidentes, poniendo en riesgo nuestra vida. Ayer precisamente aquí por la
Quinta Avenida, y yo venía subiendo para el centro de la ciudad y venía una persona con su niña, una niña, yo estimo que de unos 3 años. La señora iba en la acera y la niña iba abajo. Entonces es pura educación vial. Todo eso se ha perdido y es parte del tema de la niñez y la adolescencia. Entonces queremos retomar ese tipo de situaciones. De igual manera, queremos retomar determinados espacios públicos para proceder a la creación, por ejemplo, de pasos peatonales, de determinados parques, darles mantenimiento o crear parques nuevos para beneficio de la familia, de la niñez, de la juventud. En ese sentido, resulta también importante el tema de las guarderías infantiles. Ese tema acá en Quetzaltenango no se ha implementado. Eso tendría que ser algo novedoso, pero que las circunstancias actuales nos están obligando a ese tipo de situaciones. Entonces, hay que trabajar en ese tema también, el tema de las guarderías. Y lógicamente, la municipalidad, según las competencias que el Código Municipal le asigna, también tiene injerencia en temas de educación. Y en ese sentido, se puede trabajar a la par de universidades, a la par de establecimientos educativos, el tema de la educación, del deporte, de la salud para niños y para adolescentes. Así es, licenciado. Dentro de su planilla municipal también es importante mencionar qué representa el tema de la mujer. Llevan ustedes mujeres dentro de su planilla y porque es un eje principal también el tema de la mujer, tratarlo que participen también dentro de las planillas municipales, porque recordemos que muchas veces han sido invisibilizadas y hoy es oportunidad que también le den la oportunidad a las mujeres. Por supuesto, en nuestra planilla nosotros llevamos 7 mujeres, ¿verdad? Y son mujeres, la verdad que muy preparadas, y dentro de ellas tenemos mujeres jóvenes también, porque entendemos que el tema de la juventud es muy importante, pero también es importante hacerle llegar a la juventud el mensaje que debe participar en cuestiones políticas. Lamentablemente, en los últimos años nos hemos dado cuenta que el tema de que ya no quieran participar en las elecciones, el abstencionismo, en su mayor parte está integrado por jóvenes, que ya no quieren ir a votar, que no les interesa el tema. Siendo así, entonces sí es importante este tema de la juventud, de la mujer, y por eso es que nosotros en nuestra planilla, por citarle algunos ejemplos, tenemos por ejemplo a la licenciada Brenda Maldonado. Ella ha trabajado desde hace aproximadamente 15 o 16 años en temas de protección a la mujer, en temas de violencia sexual, violencia psicológica, y ella maneja perfectamente ese tema. También llevamos con nosotros dentro de la planilla a la licenciada Glendy Menchú, que ella es licenciada en Administración Educativa e incluso ha asesorado a entidades internacionales en ese sentido. Dentro de nuestra planilla también nosotros llevamos a la licenciada María Milagro Zacarías. Ella es una abogada y notaria. Ella es, como lo decimos comúnmente, una persona en silla de ruedas, es una persona con discapacidad, ¿verdad? Pero está colaborando fuertemente con nosotros, y ella tiene a su cargo también ese tema de estas personas para poder hacer un acercamiento y trabajar con ellos en lo que a la municipalidad le pueda competir. También tenemos personas como por ejemplo Bárbara Tatiana Rodas Maldonado. Ella es estudiante de la carrera de Derecho, ya próxima a titularse, y de igual manera a la señorita Yadira González, que también es estudiante de la carrera de Derecho. Pues es parte de lo que nosotros llevamos en nuestra planilla, pero a la mujer sí se le da el papel protagónico que en Derecho y, como decimos, en Justicia les corresponde. Así es, licenciado, muchas gracias por sus palabras. Ahora pasamos a otro punto esencial, porque es esencial este punto. ¿Por qué? Porque es el tema de participación ciudadana. Recordemos que este tema a veces se ha quedado en el olvido. Hay COCODES, hay COMUDE que ejercen la participación ciudadana, pero aquí en la municipalidad a veces no les dan ese espacio de participar, ese espacio de poder tener esa participación libre para poder proyectar sus proyectos dentro de los municipios, las comunidades, las COCODES. No tienen ese espacio, y algunos que lo tienen han sido cooptados ya por los actuales gobiernos. Sí, vea, licenciado Jorge, nosotros a donde nos hemos presentado, en colonias, en calles, en barrios, en mercados, hemos platicado con asociaciones, con sindicatos, con gremiales de todo tipo de personas.
La queja más recurrente es: el alcalde no nos recibe, el alcalde nos cierra las puertas, el alcalde vino a prometer y después ya nunca vino. Entonces, eso es lo que más manifiesta la población. Pero lo preocupante es que un COCODE, por ejemplo, es el fiel representante de su comunidad, es el que conoce realmente su problemática, y por eso es que viene acá al Palacio Municipal a hacer sus planteamientos. Entonces, no es correcto realmente que no se atiendan sus solicitudes y sus demandas. Y en ese tema de las solicitudes me adelanto para indicarle que por ley una solicitud o una petición que se presente ante la autoridad municipal o ante cualquier otra autoridad debe ser resuelta y notificada en un máximo de 30 días. Pero hay expedientes que llevan años en la municipalidad sin una resolución y mucho menos sin una notificación. En ese sentido, nosotros de inmediato detectamos si a la persona, si a la comunidad, si a la sociedad no se le está atendiendo, entonces, ¿quién está fallando? Lógicamente la autoridad municipal, pero hay una oficina específica para eso en la municipalidad, que es la Oficina de Cohesión Social, que esa es precisamente su función, es decir, el atraer a todo este tipo de personas, organizarlos, si es posible capacitarlos para que ellos puedan presentar de una mejor forma técnica sus respectivas solicitudes. Pero entonces esto quiere decir que nosotros nos preguntamos, ¿qué está haciendo entonces la Oficina de Cohesión Social? ¿Verdad? Tenemos que sentarnos para ver qué realmente están haciendo, ver si están realmente haciendo su trabajo, o tal vez están pegando afiches o algo por las calles, ¿verdad? Tenemos que ver eso, porque realmente el trabajador está para servirle a la población. Y la Constitución política dice que el empleado público, el funcionario público, está al servicio del pueblo, no de partido político alguno. Así es, licenciado, muchas gracias. Usted está dialogando con Jorge Gómez de cara a las elecciones 2023, y ese puntito lo quisimos dejar para de último. Sabemos que una hora es insuficiente para poder dar a conocer toda la agenda política de los diferentes candidatos, pero en algo se contribuye, en algo usted puede analizar para poder ejercer su sufragio. Porque recordemos que no es nada más de salir a votar, hay que analizar por qué candidato vamos a votar, hay que analizar, porque usted, amigo televidente, usted es el que vota, usted es el que manda. Así es que este tema lo hemos dejado de último, licenciado, para tratar el punto del POT, que este tema vino a afectar bastante y duramente a Quetzaltenango el año pasado por el cierre que tuvieron los hermanos de las comunidades, de las 12 comunidades del Valle Palacunoj, donde se vio afectado el tema de salud también por el tema de la basura, que sin embargo el actual alcalde Juan López no le puso esa importancia que se debería de tener a este tema, ya que este POT viene a golpear duramente. No estoy diciendo que el POT es malo, pero sí hay artículos que vienen a golpear duramente el bolsillo de las personas que viven en pobreza y pobreza extrema, viene a lastimar también lo que es la propiedad privada, licenciado, y aquí no se le puso esa atención que se debería de tener. Sin embargo, sí lo prometieron que lo iban a suspender o a quitar para poder hacer las reformas. El tema del POT no es la misma necesidad que tiene el Valle Palacunoj, lo he dicho, como la que Quetzaltenango, la zona 4, la zona 5. Hay que tener una participación ciudadana y participar, ver qué necesidades tiene la comunidad, ese licenciado. No sé cómo lo tengan ustedes plasmado dentro de la agenda política para que nos lo pueda compartir con la población que está en directo en este momento. Muy bien. Vea, Jorge, le llamo Jorge así con la confianza del caso, Sí. pero aquí en Guatemala hay un problema muy particular. Vea que la ley del organismo judicial dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Nadie. Esto quiere decir que las miles de leyes que existen en Guatemala, todos como ciudadanos tenemos la obligación de conocerlas, pero eso en la realidad no es así. Ni siquiera los abogados conocemos todas las leyes que existen en Guatemala. Eso es virtualmente imposible. ¿Cómo pensar en esa situación? En un estado como Guatemala, en donde tenemos un flagelo social tan grande como lo es el analfabetismo. ¿Cómo se va a enterar la población de las leyes si no sabe leer y escribir? En su gran mayoría. Y la misma Constitución dice que proceder a la alfabetización es obligación social, no solamente de los funcionarios o empleados, es de todos nosotros. Es más,
dice que es de urgencia nacional. Y nuestra Constitución entró en vigencia el 14 de enero de 1986, y para estas alturas, entonces, ¿de qué urgencia podemos estar hablando? Si ahora estamos peor que antes, porque en aquel momento Guatemala ocupaba el segundo lugar en analfabetismo en América, ahora ocupa el primer lugar, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos que partir. Hay situaciones estructurales que están mal desde el punto de vista legal en Guatemala. Y eso se refleja precisamente en el tema del POT, porque el POT viene a constituirse en una ley que fue creada e implementada en Colombia y que en su momento se vino a implantar acá a Quetzaltenango. Yo lo he dicho en otros espacios, creyendo que como allá funcionó, acá forzosamente tenía que funcionar. Pero la verdad es que la idiosincrasia del colombiano es muy diferente a la idiosincrasia del guatemalteco, y ya no digamos del quetzalteco. Guatemala en general es un estado multilingüe, pluriétnico, multicultural. No es fácil crear leyes en Guatemala cuando va dirigida a tanta diversidad. Entonces, ahí es en donde precisamente se tiene que implementar la investigación social para establecer si algún conjunto de normas realmente responden a la idiosincrasia, en este caso del quetzalteco. Pero bueno, finalmente se implementó con desconocimiento de la población y ahí están las consecuencias, ¿verdad? Pero, ¿por qué se da toda esta situación? Porque estamos llevando personas que no están preparadas a la municipalidad. Se necesita de alguien que tenga ese conocimiento, que tenga esa preparación, y nosotros la tenemos y queremos ponerla a servicio del pueblo de Quetzaltenango. En ese sentido, lo que nosotros como partido Mi Familia estamos proponiendo es llevar a cabo una modificación o una reforma de lo que es el plan de ordenamiento territorial, porque lógicamente sí tiene que haber un ordenamiento. No podemos crecer desordenadamente, porque entonces esto se va a volver un caos. Y muchas personas piensan que este instrumento, que es el POT, es el primero que vino a regular ese ordenamiento en Quetzaltenango, pero no es así. Antes del POT existía una ley que era pero gigantesca aquí en Quetzaltenango, que era el plan regulador del valle de la ciudad de Quetzaltenango. Y que yo me recuerdo que cuando yo empecé la carrera de Derecho en el año 89, imagínense Jorge, me pusieron a hacer un trabajo sobre eso. Y era una ley que no encontrábamos por ninguna parte, ni aquí en la municipalidad nos pudieron dar información, pero existía y estaba en vigencia. Entonces el POT lo que vino es a derogar esa ley y se implementa ya como plan de ordenamiento territorial, pero sí hay necesidad de modificarlo. Para eso hay que sentarse, pero sentarse con especialistas que conozcan el derecho constitucional, que conozcan el derecho ambiental, que conozcan sobre urbanismo, que conozcan la historia de Quetzaltenango, pero también con los COCODES, con las asociaciones, con los grupos de vecinos, porque son ellos los que conocen realmente su realidad. ¿Todo esto para qué? Para no violentar ese derecho de propiedad privada que establece la Constitución en su artículo 39 y que es un derecho humano individual. Así es, licenciado, y recordemos que en este tiempo, el año pasado también a los líderes de las comunidades, de las diferentes comunidades, se les criminalizó por ese sentido. Hubieron denuncias penales en contra de los líderes por defender un derecho humano que se estaba violentando, el derecho también a la propiedad privada. También hubo discriminación por parte de las autoridades allá, incluso un alcalde también que no se ha logrado averiguar quién fue el que lo mató, porque ahí lo mataron. Nosotros tenemos las fotos y todo eso, apareció muerto allá en un valle municipal, en un predio municipal. Entonces también es penoso ver eso en esos tiempos, licenciado. Sí, realmente tiene que existir una coherencia en las actividades de lo que es el funcionario, el empleado público para la población, ¿verdad? Porque, reitero, el funcionario, el empleado público está para servirle a la población, ¿verdad? Lógicamente cualquier ciudadano pues puede en algún momento cometer un hecho delictivo, pero cuando hablamos de comunidades que lo que están planteando es la mejora para lograr un nivel de vida, una calidad de vida, lo que menos debemos hacer es estar criminalizando el conflicto social. Lo que tenemos que hacer es sentarnos, escucharlos y ver cómo solucionar el problema. Si no se puede de una forma,
tiene que haber otra forma, ¿verdad? Pero eso es lo que muchas veces no se quiere ver. Lo importante es eso, el diálogo, pero cuando no hay capacidad de diálogo, se caen en esas situaciones que son prácticamente antisociales. Exacto, incluso hubieran ido allá a averiguar cuál era el problema. Licenciado, muchas gracias por estar usted en el programa Dialogando con Jorge Gómez de cara a las elecciones 2023. El invitado de hoy es el licenciado Eric Nufio del partido Mi Familia. Licenciado, le voy a dejar en el tiempo de la palabra para que usted pueda dirigirse a la población y decirles por qué es que se debe de votar este 25 de junio por Nufio. ¿Por qué es que se debe de votar y por qué ese voto de confianza para Eric Nufio? Muy bien. Muchas gracias, Jorge, por la oportunidad de poder dirigirme a Quetzaltenango. ¿Por qué se debe votar por Nufio? Bueno, por varias razones así muy concretas. Primero, porque soy quetzalteco. Y como lo decimos comúnmente, de nacimiento y de corazón. Y lo hemos demostrado en donde nos hemos desempeñado, es decir, tanto en mi profesión como docente universitario también, ejerciendo determinados cargos gremiales, porque quiero contarle, Jorge, que yo he sido presidente de la Asociación de Abogados y Notarios de Quetzaltenango, que es la más grande del país, precisamente. He llegado al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, a los órganos supremos de nuestro gremio, por elección y ejerciendo cargos ad honorem. Y la verdad es que hemos hecho un buen trabajo en beneficio de nuestros colegas. Todo eso que hemos aprendido queremos ponerlo en práctica para el pueblo de Quetzaltenango, porque nosotros como quetzaltecos sabemos que amamos a esta tierra, que queremos trascender dejando un bonito recuerdo. Es decir, no haber pasado aquí sin pena ni gloria por esta hermosa tierra, sino que realmente saber que en su momento pudimos servirle. Otro tema muy particular es la planilla que me acompaña. Realmente es una planilla con gente nueva, con gente que no ha participado en política. En mi caso particular es la primera vez que yo participo como candidato a alcalde de Quetzaltenango y vamos de buena fe. No tenemos necesidad económica de ocupar un puesto municipal, queremos servirle a la población. Y otro aspecto muy importante es la persona que a nivel nacional nos lidera como candidato a la presidencia de la República, el licenciado Julio Rivera Clavería, que él está en toda la disposición de apoyarnos en la municipalidad de Quetzaltenango para que logremos ese desarrollo. Esas son las razones básicas por las cuales mi persona respetuosamente les solicita a ustedes, estimados amigos, el voto para Mi Familia este 25 de junio y que juntos construyamos una ciudad moderna con identidad. Y aprovecho esta oportunidad, pues abusivamente aquí con Jorge, pues indicando que el día de hoy cabalmente es el cumpleaños de mi señora madre y por este medio pues quiero enviarle un saludo a mi madrecita, Elena Vicente, viuda de Nufio, decirle que la amo mucho, que pase un feliz cumpleaños y que Dios nos permita tenerla muchos años con nosotros. Muchas gracias, licenciado. Igualmente me agrego a las felicitaciones de su señora madre, felicidades y que Dios les dé más vida y que así sea, con toda la familia bien organizado. Hoy también es el Día de la Cruz. Feliz Día de la Cruz a todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Este espacio es un espacio público, un espacio donde usted puede venir a conocer la agenda política de cada candidato. Un espacio, hoy estamos haciendo todas las entrevistas aquí en este lugar público, licenciado, es porque todos los candidatos están buscando, en la municipalidad están buscando llegar a la CIA Edil, y es por eso que el público tiene que conocer. No lo hemos hecho en set, no lo hemos hecho en un restaurante más privado, no, necesitamos que también la población que vaya pasando vayan conociendo a los diferentes candidatos y por quién votar y que ellos mismos saquen sus conclusiones dentro de las redes sociales, qué mensaje les están llegando a las personas, quién es la persona más idónea para gobernar a Quetzaltenango. Así es que muchas gracias, licenciado, que Dios le bendiga por estar aquí con nosotros y al público en general, bendiciones y hasta mañana.